Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio trata de un secador. Entonces nos comentan que se va a secar maíz mediante aire conforme el siguiente diagrama de flujo simplificado que representa un sistema continuo en estado estacionario. El flujo de la corriente de recirculación nos comenta que es 4 veces el producto o 4 veces el flujo de producción de maíz seco. Establece el balance de masa del sistema si el aire a la salida contiene 10% mol de humedad. Mucho ojo con esta parte porque nos está dando porcentaje mol de humedad y generalmente siempre debemos trabajar con fracción masa. Además nos dan el peso molecular del aire y el peso molecular del agua. Pues bueno, para ello lo que nosotros tenemos que escribir, si aquí hay 75% de agua, entonces aquí tenemos un 75% del sólido, ¿verdad? Luego nos dice que tenemos 10% de agua, pues aquí debería haber 90% de maíz. Este es el producto seco, la corriente 2. Luego nos comentan que en la corriente 4, dice aire caliente 2% masa de agua, por lo tanto es 98% aire seco, ¿verdad? Y entonces lo que nos comentan también es que dice el flujo de la corriente de recirculación, es decir, el flujo F6, dice es igual a 4 veces el flujo de producción de maíz seco, es 4 veces el flujo 2. Entonces conocemos también esta relación. Entonces lo que podemos hacer rápidamente es primero conocer la composición. La composición molar nos dice si el aire de la salida del secador, o sea que aquí nuestro aire contiene 10% mol de agua. Entonces, bueno, hay que convertir todo a fracción masa y por lo tanto yo mejor te recomiendo, pues vamos a suponer una base 100 mol para la corriente 4, ¿no? Entonces tendríamos ahí 10 mol de agua y 90 mol de aire, ¿verdad? De aire. ¿Cuánto es esto en masa? Pues 10 por el peso molecular del agua sería 180 gramos y 90 por 28.8 nos quedaría 2592. Entonces la masa total sería más 180, nos quedaría 2772 gramos. Entonces de aquí podemos calcular cuánto es la composición de agua, pero ya en términos de masa. Entonces W4 de agua, ¿cuánto es? Pues sería entonces 180 entre 2772, 2772. Y nos da 0.6493. Esa es la composición 4 del agua. Bueno, de esa corriente, y ya pues lo demás es de aire, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya con ello de alguna manera tenemos esta parte. Lo que nosotros podemos de alguna forma hacer, pudiera ser un balance global. Entonces vamos a hacer un balance en el secador. Entonces aquí tenemos un balance en el secador, a ver qué podemos hacer. Si hacemos un balance global, entonces fíjate, si hacemos un balance global, pues sería que todo esto solamente tiene esta parte, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Que N7, o sea, un balance global, que nos quedaría que F7
ajá, más F1 es igual a F2 más F5, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta parte y podemos entonces hacer un balance, ajá, un balance en específico para aire. Entonces ahí tendríamos aire. Entonces vamos a ver esta composición que sale de aire aquí, pues tiene la misma composición aquí, ¿verdad? Pues a todo este aire que sale de aquí tiene pues W4 de agua tanto, tiene la misma composición y tiene la misma composición aquí. Entonces aquí sería W5 de agua pues igual a 0.06493, ¿verdad? Y W5 de aire pues sería 1 menos eso, nos quedaría 0.935, 0.9350. Y entonces ya tenemos W5 de aire. Entonces lo que podemos hacer es un balance de aire. Aquí entonces simplemente, este es el balance global, ¿sí? Pero ahora un balance global para aire. Global para aire. Pues simplemente nos quedaría que F7 por 0.98 sería igual a F5 por 0.9350. De aquí nosotros podemos encontrar una relación que F7 se relaciona o es igual a la siguiente proporción. 0.9350 entre de 0.98. Nos queda 0.954 F5. Entonces F7 vale 0.9541 F5. También lo que podemos de alguna manera hacer nosotros sería, a ver, tenemos ya 500 kilogramos de maíz, que esto en realidad pues ¿cuánto vale? N1 vale, a ver, tenemos maíz, podemos hacer un balance, a ver, un balance de, a ver, N7, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer un balance de agua. No tenemos como tal. A ver qué podemos hacer aquí. Ya conocemos N6, ¿verdad? Porque dice que F2 ya lo conocemos, vale 500. O sea, F2 ya tenemos claro que vale 500. Entonces, F6, pues sabemos cuánto nos quedaría. F6 sería 4 por 500 kilogramos por hora. F6 son 2000 kilogramos por hora. Eso es F6. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos F7, no lo conocemos, F1 tampoco. Si hacemos un balance en F1 en el secador solamente para maíz, pues ya vamos a poder obtener una incógnita, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos un balance para maíz nada más? Pues un balance, aquí vamos a poner balance para maíz. ¿En dónde? Pues en el secador, ¿verdad? Entonces de aquí nos quedaría que F1, ¿sí?, multiplicado por W1 de maíz va a ser igual pues simplemente a F2 por W2 de maíz.
Y aquí son 500 kilogramos por hora. De maíz, aquí tenemos que es 0.90 porque el 10% es agua. Y esto lo podemos dividir entre W1 de maíz, que es 0.75. Y de ahí nos queda flujo 2. El flujo 2 entonces tiene un valor de... A ver... Sería el flujo 1, no el flujo 2, porque el flujo 2 ya lo conozco. Entonces aquí sería el flujo 1, el flujo 2 ya lo conocemos. Sería 500 por 0.90 entre D 0.75. Nos queda 600 kilogramos por hora. Entonces ya tenemos de alguna manera cómo conocer esto. Del balance global que ya tenemos aquí, pues podemos conocer las variables, ¿no? Si partimos del balance global, partimos que F5 más F1 es igual a flujo 2 más F5. Y nosotros ya conocemos flujo 1 y flujo 2. Y, perdón, este es 7, corriente 7 es este. Pero anteriormente ya habíamos encontrado una relación entre F7 y F5. Entonces F7 lo puedo escribir como 0.95, 41 F5. F1 nos dio 600, F2 es 500 y aquí tenemos F5. Entonces de aquí nosotros podemos dejar 100 aquí, 600 menos 500 y 0.9541 menos 1 nos queda 0.0459 F5. Por lo tanto F5 ¿cuánto vale? Pues lo vamos a calcular. Sería 100 entre D y nos da 2178.64 kilogramos por hora. Esto sería el flujo F5. Y por lo tanto, si hacemos lo siguiente, pues sabemos que F7 es igual a 0.9541 de F5. Es decir, por 0.9541 y nos queda 2078.64 kilogramos por hora. En ese sentido, pues ya tenemos entonces F7. Entonces que ya conocimos F7, ya conocemos F6, conocemos F1, conocemos F2, conocimos F5. ¿Qué nos hace falta únicamente? Pues conocer el flujo 3, ¿sí? Y el flujo 3, ¿cómo lo podemos calcular? Pues con un balance, ¿verdad? Que F6 más F7 es igual a F3. Por lo tanto, F3 vale F6, que ya lo habíamos calculado, que son 2000 kilogramos por hora, más F7, 2078.649 kilogramos por hora. El flujo 3, entonces, es 4078.649 kilogramos por hora. Y ya con ello, pues tenemos todo nuestro balance, ¿verdad? Ya completamos entonces el flujo 3. La composición de la corriente 4 la conocemos, la composición de la corriente 5, de la corriente 6, de la 7, de la 2, de la 1. Bueno, lo que no conocemos es la composición que tiene la corriente 3. Pero ello es suficiente con hacer un balance de agua o de aire, del que quieras. Entonces podemos hacer un balance. En esto, por ejemplo, nos quedaría que F6 por W6 de agua
más F7 por W7 de agua, nos quedaría F3 por W3 de agua. Y entonces aquí nos quedaría 2000 por 0.06493. 6493 más F7 2078.649 por 0.02 que es de agua es igual a F3 4078.649 W3 de agua. Y de aquí nos queda que W3 de agua es igual, entonces quedaría 2000 por 0.06493 más 2078 por 2%. A ver, son 2000 por 0.06493 más 2078.649 por 002. Y esto lo dividimos entre 4078.649 y nos da un valor de 0.042. 0.042 y por lo tanto W3 de aire pues sería 0.9579. Y ya con ello entonces tenemos la composición en la corriente 3. Y con esto terminamos este ejercicio. Espero te haya quedado claro, se haya entendido. Y por supuesto te agradezco que me des un comentario en YouTube para tener mayor visualización y poder llegar a mayor público. Nos vemos en una siguiente clase. Saludos.